Hola amigos, bienvenidos a Leer por Leer. Hoy sé que el espacio más esperado por muchísimos espectadores, porque desde que en esta casa empezamos a hablar del magnífico álbum de Teófilo sobre las constituciones españolas, no ha parado de llamar gente pidiendo más información. Bueno, pues helo aquí, es esto. ¿Se imagina usted todas las constituciones que ha habido en la historia de España en un álbum precioso, ahora lo veremos en su dimensión completa, en 8 volúmenes muy bonitos, muy bien editados, con auténtico mimo, con auténtico amor? Este, por ejemplo. Y disponibles para usted, todos ellos, en una caja que es para guardar, además de para leer. Bueno, pues esto es exactamente este álbum de las constituciones españolas, donde están pues todas las que hemos tenido, desde la Pepa de 1812 hasta la Nicolasa, si aplicamos el mismo criterio, de 1978, porque fue un día de San Nicolás, 6 de diciembre, cuando se aprobó. Ni Pepe ni Nicolás, sino Fernando Paz está con nosotros para contar lo importantes que fueron todas estas piezas preciosas, ya le digo, que aparecen en este álbum editado por José Luis Teófilo. Al final es verdad, querido Fernando, que un pueblo son sus constituciones, para lo bueno y para lo malo. Son un reflejo indudablemente de la historia de un pueblo, y en las constituciones que tenemos aquí, por ejemplo, pues anida el espíritu de la época, que yo dividiría en dos, en constituciones, ¿cómo diríamos?, que se arrojan contra el prójimo, porque las hay, y constituciones de consenso, ¿no? Hay algunas que buscan imponer sobre la mitad de España las creencias de una, de la otra mitad, obviamente, y hay algunas que, por lo contrario, pues tratan de crear un cauce, ¿no? En el siglo XIX, las constituciones, más que, digamos, buscar ese consenso básico, buscaban imponer un punto de vista determinado. Por eso había constituciones progresistas, moderadas. Claro. Y recordamos aquel dicho de traga la Carlistón, traga la Constitución. Las constituciones había que tragarlas. Por tanto, es un reflejo muy vivo de la historia de España. Y el siglo XIX español, que es francamente complicado de contar, el XIX parte del XX, pero el XIX sobre todo es muy complejo. Una magnífica forma de acercarse a él son estas piezas, empezando por la de 1812, que hay que recordar la situación. Había cortes convocadas en Cádiz, cortes convocadas por el rey Fernando VII, con el país ocupado por los franceses, con la inestimable colaboración de la corona, todo se ha dicho, y allí se reúnen las cortes y deciden ellas ser constituyentes, cosa que no iban a ser al principio. Y en realidad así empieza la historia del liberalismo español. Claro, es una situación extraordinariamente peculiar, donde por primera vez el pueblo asume la soberanía nacional, y el propio concepto de soberanía nacional nace aquí, ¿no? Y es la primera vez que el pueblo asume sus propios destinos, por decirlo así. Se da la casualidad, digamos, de que toda España estaba ocupada y solamente la ciudad de Cádiz quedaba libre de la ocupación francesa. Y se daba también la circunstancia de que la ciudad de Cádiz era particularmente liberal y tenía una burguesía particularmente liberal, porque había sido la ciudad a la que se había trasladado los negocios de América en el siglo XVIII, con lo cual había una burguesía mercantil, etcétera, digamos, más o menos de mentalidad abierta hacia lo exterior, y es una de las razones básicas por las cuales la Constitución de 1812 sale como sale, ¿no? Por no decir masónica, ¿no? Abierta por no decir masónica. Obviamente. Es también la razón por la cual, puestos a llamar a los procuradores de las Cortes, la mayor parte de ellos, o muy buena parte de ellos, no pueden acudir. Claro, pues estaba el país ocupado. Así que empieza a llenarse aquello de gente recogida aquí y allá por la burguesía gaditana y por los liberales, para hacer unas Cortes que finalmente decidieron convertirse en constituyentes y que fabrican el primer texto del liberalismo español, que a partir de ese momento, sin embargo, iba a dar lugar a todo género de armas arrojadizas, como decía antes Fernando. Es verdad que, no obstante, pese a su carácter liberal, es una constitución que consagra la religión católica como única y perpetua, es interesante, de la nación española, y que además recoge lo que en realidad era el concepto tradicional de la corona, recoge a la América del otro lado del mar, perdón, a la España del otro lado del mar como España también, no como colonias, que no lo fueron jamás, sino como otras provincias españolas. Denominándoles españoles de ambos hemisferios, del oriental y del occidental, claro, y los americanos son, por tanto, parte de este protagonismo de la Constitución. La Constitución, lógicamente, al formular esa idea de la soberanía nacional, lo que hace es
los constituyentes, intentar representar al pueblo español, pero lógicamente la representación está, como bien has sugerido, sesgada por esa razón. Y allí hay sacerdotes, pero también hay masones y hay gentes un poco acogidas a esa situación peculiar de Cádiz, un poco de todas partes, ¿no? Hay representantes de Cataluña a los que nadie ha votado, quiero decir, es que es gente que está allí perteneciente a un determinado espectro social, ¿no? Que, por cierto, son algunos de los que se oponen con mayor énfasis a la apertura y a la abolición del régimen feudal, porque les va muy bien con toda la enfiteusis en el campo de Cataluña y tal, ¿no? Pero, claro, trata de ser representativa del cuerpo social nacional y de la soberanía nacional. Será una constitución, hay que decirlo, la de 1812, copiada luego en las revoluciones de 1820, en sitios como Nápoles o Portugal, ¿no? Servirá de inspiración para esos textos constitucionales. Es interesante. Sé que se le están poniendo los dientes largos ya, pero tiene usted nuestro teléfono, al Club de Amigos de Intereconomía, donde puede pedir este magnífico álbum y adquirirlo por solo 99 euros, que la verdad es que es un precio de risa para la joya que tenemos aquí. 916162464, Club de Amigos de Intereconomía. Llame ya, porque hemos tenido llamadas de Göteborg, de Finlandia, en fin, y no me extraña. Bueno, el tema es que con esta Constitución del 12 aparece el liberalismo, que terminará siendo moderado a medida que vaya pasando el tiempo, porque enseguida entraremos en el pronunciamiento. Bueno, antes hay que contar aquello de Fernando VII, ¿no? Avancemos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional y ya no avanzó nadie más. Claro. El trienio liberal, ¿no? El 1820-23, en donde el rey trata de ponerse al frente de la manifestación para que la manifestación no le arrolle, por decirlo así, ¿no? Estamos en la época de la Restauración y la intervención de la Santa Alianza, que finalmente acabará deponiendo al régimen liberal en 1823, donde también se dan cita una serie de elementos que tú apuntabas, el protagonismo de la masonería, ¿no? Cuando el coronel Riego pues, protagoniza el levantamiento de cabeza de San Juan el 1 de enero de 1820 con tropas que iban destinadas a América y que no fueron nunca a América porque se quedaron en la península para proclamar el régimen liberal. El hecho es que así salen, por así decir, dos liberalismos en España, y si ya España eran dos, pues los liberales y los tradicionales, ahora en realidad eran 2 por 2, porque los liberales se extienden en doceañistas o moderados y exaltados o veinteañistas a partir de la herencia de Riego, que va a ser, por así decir, la izquierda del sistema. Como en las guerras carlistas, después del 33 y tal, el carlismo queda convertido en una fuerza antisistema, por utilizar términos contemporáneos, en realidad las dos fuerzas basilares de la corona en España son liberales de un signo y liberales de otro, exaltados y moderados. Y es la perpetua pugna entre sí la que va a determinar el conjunto del siglo XIX. Claro, y sobre todo el reinado de Isabel II, ¿no? Es una tira y afloja continuo entre ambos, un tanto desigual, hay que decirlo, porque en definitiva la reina y la regente primero María Cristina se liberalizan un poco a la fuerza, se liberalizan porque enfrente tienen lo que tienen y entonces necesitan dotarse de una cierta base popular, pero en principio son llamados isabelinos, es decir, los partidarios de Isabel son poco más. Se convierten a ese liberalismo, lógicamente en su versión más moderada, pero más moderada, intentan llegar lo menos lejos posible, pero bueno, es el espíritu de la época. Y efectivamente se dividen en dos. La corona siempre, Isabel II, tenderá a los moderados y siempre que dependa de ella los gobiernos serán moderados. Es una de las razones que marcarán la historia de España porque la izquierda, de aquel momento los progresistas, apelarán al ejército para ponerlo a su servicio, no para que el ejército se ocupe del poder, sino poner al ejército a su servicio para alcanzar ellos el poder. Hay que recordar que la mayor parte de los golpes de Estado en España vienen de la izquierda, de aquella izquierda de entonces. La mayor parte de los 2/3 partes largas de los pronunciamientos del siglo XIX son progresistas, son para imponer un gobierno progresista porque también estaba bloqueado su acceso al gobierno de otra manera. Además, los gobiernos moderados siempre imponían un sufragio censitario más estricto que el progresista, con lo cual la base social pues tendía a reproducir una y otra vez en los mismos resultados. Es interesante esto que cuentas porque estamos hablando de constituciones liberales, aún no democráticas enteramente. Y hay una diferencia importante de concepto. Un sistema liberal es un sistema de soberanía popular o nacional representada en un parlamento, con monarquía parlamentaria, con libertades públicas, pero no necesariamente con voto igualitario. Eso sí sería un sistema democrático. Estamos hablando en este momento de un sistema, por otra parte, en el resto de Europa era exactamente igual, donde el sufragio era censitario, es decir, se votaba según censo. Se votaba, claro, se votaba... El censo quiere decir dinero.
sí, se votaba según las rentas, claro. Y en general se movían en un entorno muy poco representativo. En Inglaterra, en Gran Bretaña, iban un poquito más allá. La reforma electoral de 1832, por presión, entre otras cosas, de las asociaciones sindicales, logró abrir un poco el censo hasta el veintitantos %, si no recuerdo mal, de voto. Pero aquí estábamos, digamos, en porcentajes de 10 veces menos. O sea, las diferencias eran de que votara, pues no sé, el 0,8 y los otros planteaban que votara el 1,9. O sea, era muy poquito realmente. Así se van sumando constituciones. Tenemos la de 1837, la de 1845, constituciones de la época isabelina, es decir, Isabel II, la reina. Y hay una que rompe la baraja porque, mejor dicho, la baraja se había roto antes y por eso aparece la otra, que es la de 1869, después de la revolución llamada gloriosa, llamada por los que dieron un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado al fin y al cabo, que consistió fundamentalmente en que el ala, por así decir, exaltada que veníamos contando del liberalismo, logra imponerse sobre el ala moderada, en aquel momento más conservadora, y se cargan a la monarquía, entre otras cosas. Claro, es que esto sí es verdaderamente un golpe de Estado, mientras que los pronunciamientos no lo son, porque cambian el gobierno, pero no el Estado ni su forma, ni van contra la cabeza del Estado. Esto sí es un golpe de Estado porque cambia de régimen, pretende pasar de una monarquía a un no se sabe qué, porque ahí hay todo tipo de grupos. Hay, desde luego, republicanos, aunque son minoritarios, pero hay republicanos también escindidos a su vez en dos, los unitarios y los federalistas, y hay una serie de personajes y de fuerzas políticas que no terminan de ser nada en concreto. Algunos, incluso que son monárquicos, ni siquiera saben de qué tipo de monarca o de qué monarca son. Empezando por el propio general Prim, que es un poco el modelo. Es muy interesante. Le recuerdo, si se ha perdido usted, estamos hablando de este magnífico volumen de José Luis Teófilo, que ha editado en un álbum precioso las 8, mejor dicho, las 7 constituciones de la historia de España, con un volumen adicional de comentario, y que es una auténtica preciosidad. Pues muy bonito, y lo puede usted encontrar en el Club de Amigos de Intereconomía, 91616-2464, por el precio de 99 €, que es una bicoca. Basta ver lo que tenemos aquí encima de la mesa. Recuperamos. 1868, gloriosa. 1869, Constitución. La forma el ala izquierda del país, pero el país se le rompe, porque por una parte los republicanos, que son, como bien dices, una minoría, quieren una república. Los hay que la quieren federal, entonces son unos concretamente, y los hay que la quieren unitaria, que son otros. Al mismo tiempo tienes monárquicos que quieren una corona, pero que no sea un Borbón. Y entonces se ponen a buscar aquí y allá a ver quién puede ser rey. Y los carlistas que vuelven a echarse al monte, como es lógico, porque la situación, en fin, venía pintiparada. Es entonces cuando se van a buscar a Amadeo de Saboya, que era, por así decir, el único rey probadamente masón que había en Europa. Efectivamente. Bueno, le ofrecen la corona una primera vez y él la rechaza. Y entonces van a buscar candidatos en distintos lugares de Europa. A uno lo rechazan porque está casado con una señora, digamos, de poco nivel, y entonces no se aceptaba. Hoy hubiera sido otra cosa, pero entonces no se aceptaba. Socialmente estaba muy mal visto. Al alemán, al Hohenzollern, tampoco se le puede traer por razones de equilibrio europeo. Francia no lo permite, y se le vuelve a ofrecer a Amadeo de Saboya, que efectivamente, como bien dices, es un rey masón, y además era un notable pornógrafo de la época, era un ávido lector de literatura de ese tipo, ¿no? Por lo demás, un hombre que quedó asombrado por España, ¿no? Por aquella manía que teníamos, como dijo él cuando se marchó. Dijo, bueno, si los enemigos de la nación fueran extranjeros, yo no dudaría un momento en ponerme al frente del pueblo español, pero lo que observo es que son los mismos españoles los que se encargan de atacar a la... Hay que recordar que según llega Amadeo, matan a su mentor, que era el general Prim. 5 días antes, sí. Es que es una cosa muy tremenda. Lo primero que hace Amadeo, nada más llegar a Madrid, es ir a velar el cadáver del general Prim. Y termina marchándose diciendo aquello de, ¿cómo era Pazzo di Bacco? O sea, maldiciones en italiano, aquí os quedáis, y se marcha. Y llega la Primera República, que quiere hacer una constitución y que no lo hace jamás. Pues yo creo que ya era imposible entenderse nadie. Llega la Primera República en gran parte amparada por los monárquicos borbónicos,
porque necesitan, de alguna manera se dan cuenta, el propio Cánovas, se dan cuenta de que solo llegando hasta el final y solo a partir de un deterioro completo se puede ofrecer una salida, digamos... Mira, un poco como lo que ha pasado con el referéndum de Cataluña, qué cosa más interesante. Pues, sí, pues por ahí. Pues por ahí. Y entonces, de hecho, la República al final es proclamada ante la práctica, digamos, abstención de la mayoría del Congreso. Es decir, son minoría, pero bueno, se les permite. Y cuando se convocan las elecciones, no va a votar, no se presenta prácticamente ningún otro partido, solo los republicanos. Sí, claro, sacan el 80% de los votos, pero bueno, no se presenta nadie. Para facilitar la instauración de la República, que estimaban, con buen tino por otra parte, los monárquicos borbónicos, que esa instauración de la República iba a traer rapidísimamente la restauración borbónica. La República es un caos absoluto, fundamentalmente porque haces muy bien en señalar, efectivamente, su falta de representatividad es absoluta y la agitación, digamos que empezó a marchar sola desde que es la época del cantonalismo. Claro. Entonces empieza a haber ciudades y tal, provincias, comarcas que se declaran cantón independiente, que es una cosa muy española por otra parte, y se hunde sobre sí mismo. Y entonces es cuando aparece, bueno, en realidad siempre había estado este personaje que acabas de citar, Cánovas, que probablemente es una de las pocas cabezas, no sé si cabeza fría, pero por lo menos con cálculo de largo plazo que hay en España en aquel momento. Se lo ponen relativamente fácil dentro del caos de la época, porque, claro, los tres primeros presidentes de la República están abocando al país verdaderamente al desastre absoluto y sin paliativos. Y Castelar es el único que se da cuenta de la situación y trata de reconducir la República, de hacer una República un poco, vamos a decir, autoritaria, una República de un corte un poco más conservador, menos enloquecida. ¿Qué es lo que sucede? Que al final los otros tres se ponen contra él, conspiran contra él y cuando están a punto de cargárselo es cuando se da el golpe y cuando la Guardia Civil entra en el Congreso. Es lo de Pavía, ¿no? De tal forma que la República, pasamos un año, el año 1874, donde formalmente España sigue siendo una república en manos de Serrano, en manos del general Serrano, que intenta una cosa rarísima, que es hacer una república, pero basándose en las masas conservadoras, lo cual es absurdo porque las masas conservadoras no eran republicanos y los republicanos no eran conservadores, con lo cual es inviable y se da lugar al pronunciamiento de Martínez Campos y al... El Sagunto, sí señor. Claro, y a la llegada de una nueva Constitución, que es donde íbamos a acabar, que es de lo que estamos hablando, de las constituciones de la historia de España, en este volumen extraordinario, este álbum de José Luis Teófilo, muy bonito, ve usted las imágenes, donde tiene usted 8 libritos preciosos con nuestras 7 constituciones y un volumen de interpretación y estudio y, bueno, es que hay que verlo, parece una caja de bombones por fuera, por dentro es todavía mucho más nutritivo y dura más, esta es la cuestión. 1876, que para muchos ha sido la constitución por antonomasia porque duró un montón, es la constitución de la Restauración, con Alfonso XII a la cabeza de la corona, el turnismo de Cánovas y Sagasta y, por así decir, una forma de vamos a llevarnos bien, ¿no? Sí. Que en cierto modo es verdad, cierra aquella división que veníamos arrastrando desde 1812, aunque aparecerán divisiones nuevas. Claro, es una constitución cuyo máximo valor es el de la estabilidad. Es decir, hay una inestabilidad política y social, que muchas veces no se subraya esto y conviene hacerlo, social durante todo el siglo XIX, la época isabelina, culmina efectivamente con la gloriosa, con el sexenio, y el planteamiento es, basta ya de inestabilidad, vamos a hacer algo, digamos, que nos asegure una continuidad en el tiempo, que nos permita desarrollar una vida razonablemente civilizada. Y con una inspiración genérica en lo que era la política británica, pues se realiza esta Constitución y se diseña la restauración efectivamente. Funcionó relativamente, funcionó bastante bien para las posibilidades que había. Lo que pasa es que también, digamos que de entrada representaba una cierta, una cierta renuncia a metas más altas, ¿no? El propio Cánovas, que en algunos aspectos es un personaje digno de consideración, también, en fin, era un hombre con una cierta visión negativa en general de España, ¿no? Y era historiador, pero es así. No, al fin y al cabo, me imagino que miraba a sus contemporáneos y eso era lo que le sugería a su visión. Posiblemente no le faltaran razones, ¿no? Pero bueno, es verdad que es una constitución, ha sido la que más tiempo ha estado en vigor en la historia de España y una constitución que dio una evidente estabilidad, aunque hay que decir que después del 69, que sí contemplaba el sufragio universal, siempre masculino, por supuesto, en el siglo XIX,
En esta, el sufragio universal no estaba, se desarrolla a partir de una ley, si no recuerdo mal, en 1890, que trae el Partido Liberal, pero la propia Constitución no la recogía. O sea, digamos, el enfoque era muy conservador. Y es muy interesante porque seguimos en esa transición del liberalismo a la democracia, que es muy importante entenderlo para calar realmente los grandes cambios políticos de los siglos XIX y XX. Es la Constitución que ampara el turnismo y, por tanto, la estabilidad política de progresistas primero y conservadores, luego liberales y conservadores, en fin, estos partidos, Sagasta, Cánovas, ya sabe usted todo aquello. Es también la Constitución que ampara la permanente injerencia de Alfonso XIII en las labores de gobierno del poder ejecutivo, claro, y que respeta libertades públicas de una forma bastante razonable, aunque no convierte al país en un sistema democrático, cosa que irá pasando poco a poco por la propia fuerza de los hechos, pero que digamos que no es un precepto constitucional y que en todo caso termina cuando a todo el mundo se le va de las manos el sistema en 1931 con la Segunda República. Claro, la cuestión es que como el objetivo fundamental y esencial era la estabilidad, se dispuso todo el entramado político e institucional para asegurar esa estabilidad. Y se hizo a costa de falsear la expresión pública. Y de ahí el caciquismo, el turnismo de partidos, etc. Claro, efectivamente el sufragio universal, cuando se impone en mitad de la Restauración, es un sufragio universal, digamos, trucado, porque sigue sin representar la verdadera opinión de la población. Eso termina conduciendo, pese a algunos intentos regeneradores muy estimables como el de Maura, termina conduciendo a la dictadura de Primo de Rivera. Claro, una suspensión de la Constitución que se retomará, pero que ya no dará lugar sino a la proclamación de la República en abril del 31. Es interesante porque esa proclamación de la República, por así decir, también es palaciega. Es decir, viene después de unas elecciones municipales que, objetivamente, ganan los monárquicos de calle. Pero el sistema está tan podrido ya por culpa del propio sistema que sencillamente se cae. Nadie da un duro por él, ni siquiera... Bueno, hay que recordar que es nada menos que Sanjurjo el que va a ver al Comité Revolucionario y en lugar de meterlo en la cárcel, como temía Azaña, lo cuenta el propio Azaña, le entrega el poder. Y esa gente va a hacer una constitución, esta de aquí, la Constitución de 1900... La Constitución Española de la Segunda República de 1931. Se convocan elecciones, se convocan constituyentes, lo cual, por cierto, luego dará un enojoso episodio con Alcalá Zamora, que siempre se quejará amargamente, pero esta es otra historia que no vamos a contar ahora. Y esta Constitución, que en principio debería haber consagrado el paso de, digamos, la España liberal del XIX a la España democrática del siglo XX, será un auténtico fracaso por culpa de los propios republicanos, todo se ha dicho. Así es, está en esa línea a la que me refería yo antes de constituciones que se arrojan contra el prójimo. Era una constitución hecha de media España contra media España y, como un historiador ha escrito, era una invitación a la guerra civil, por decir así. Era una constitución en donde media España se podía sentir muy escasamente representada. Y no solamente por el texto constitucional, que ya en sí es mucho, sino por el espíritu que lo animó. Las declaraciones que rodearon todo aquello y las intenciones que algunos de los principales líderes de la Segunda República, significativamente Azaña, rodearon todo aquello, hicieron que media España no asumiera esa constitución precisamente con agrado, ¿no? Y terminamos en la vigente, aún la de 1978, que como puede usted ver aquí en la portada de esta edición de Teófilo, mantiene el escudo que era en aquel momento el original, que contra lo que dice tanto Ignaro no es un escudo preconstitucional ni mucho menos anticonstitucional. La Constitución no prescribe ningún escudo. Era el escudo del Estado en aquel momento, el águila de San Juan Evangelista, por eso es un águila y que venía de la época de los Reyes Católicos. El hecho es que esta Constitución de 1978, a fecha de hoy, es la que Hondura. Y, bueno, objetivamente, puesto en el contexto de este magnífico álbum de Teófilo, hay que decir que ha batido un récord de longevidad, todo se ha dicho. Ha durado más de lo que esperábamos. Bien es cierto que a costa de tantas renuncias y tradiciones, como saben todos nuestros espectadores. Les recuerdo, nos los quitan de las manos y es verdad. Así que antes de que se agote, llame por favor al Club de Amigos de Intereconomía 91-616-2464, porque por solo 99 euros puede conseguir este magnífico álbum con las 7 constituciones de la historia de España y un volumen final de interpretación que aquí hemos estado destripando con Fernando Paz.
para entrar a fondo en los 200 años que llevamos detrás todos los españoles y que están aquí reflejos. Fernando, muchísimas gracias. Un placer siempre. Y a ustedes muchísimas gracias y anímense porque de verdad la propuesta vale la pena. Gracias.